El proceso electoral, la renegociación del Telecán y la reforma fiscal de Estados Unidos generan riesgos a la economía mexicana, advierte el secretario de Hacienda. Hay tres riesgos para la economía mexicana que todos conocemos. El primero es el proceso electoral. Las elecciones, por definición, tienen incertidumbre. No sabemos quién va a ganar. El presidente Enrique Peña Nieto pide recordar cómo estaba el país hace 6 años. Y hay que pensar bien las cosas. Hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace 6 años y cuánto hemos avanzado hasta ahora. Juan Díaz de la Torre es reelegido presidente del CENTE. Científicas visitarán escuelas de educación básica para motivar a las nuevas generaciones. Los tenemos metidos en la currícula, en los nuevos planes y programas y en los nuevos libros. El presidente Peña Nieto instruye a su gabinete a hacer respetar el proceso electoral. El rebase de tope de gastos de campaña sería causal para anular la elección. José María Guízar Valencia, el Z43, ingresó al reclusorio preventivo Oriente. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, asegura que el Telecán es un acuerdo que puede beneficiar a los 3 países. Guillermo del Toro presidirá el jurado internacional del Festival de Cine de Venecia. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 10 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. El gusto es mío, Pati. Muy buenos días esta mañana de martes 13 de febrero del 2018. Espero que no sean tan supersticiosos para desarrollar bien este nuevo día. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, son las 6:32. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Antes le informo a usted que al inaugurar el Hospital General de Zona número 5 del IMSS en Nogales, Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto destacó los más de 113,000 empleos que se han generado en enero. También habló de estas cifras que con anterioridad había dado el secretario de Hacienda. Estos 113,000 empleos son 36% más de los empleos generados en el mismo mes de enero del año pasado. Es decir, hay más empleo, se sigue generando más empleo y esto abre mayores oportunidades de realización y oportunidad para más mexicanas y mexicanos. Y de ello debemos sentirnos orgullosos. El presidente llamó a reconocer los avances que ha tenido su gobierno. Repito, como presidente de la República soy el primero en ser autocrítico y reconocer donde hay rezagos, pero también el primero en demandar de manera comedida el que haya memoria entre nuestra población, entre nuestra sociedad y sepamos también reconocer de avances, de logros y de beneficios que en el tiempo se han ido obteniendo. Pidió además recordar dónde estaba el país hace un sexenio. ¿Cómo poder comunicar, cómo poder compartir ante la sociedad estos avances, cómo hacer posible que se asimilen los logros y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social? Y hay que pensar bien las cosas, hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace 6 años y cuánto hemos avanzado hasta ahora. Bueno, esa es la voz del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a retomar lo que dijo el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, sobre precisamente estos datos de la economía. A pesar de las buenas perspectivas en 2018, hay 3 riesgos que crean incertidumbre para la economía mexicana, señaló la Secretaría de Hacienda. Hay 3 riesgos para la economía mexicana que todos conocemos. El primero es el proceso electoral. Las elecciones, por definición, tienen incertidumbre. No sabemos quién va a ganar. Las otras 2 son el TLC y la reforma fiscal.
En conferencia de prensa conjunta con el vocero presidencial Eduardo Sánchez, se dio un comparativo del panorama económico de 2017 con el que se espera este año. En este sentido, Eduardo Sánchez dijo que pese a los retos en diciembre pasado, la economía nacional alcanzó la histórica racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido. El Producto Interno Bruto se ha incrementado 2.5% en promedio a tasa anual, con lo que el crecimiento acumulado en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto es de 13.1%, el doble que el sexenio anterior. Tanto el vocero como el secretario destacaron la cifra de casi 3.200.000 nuevos empleos hasta el momento, con lo que se han alcanzado los niveles más bajos de desempleo e informalidad laboral. Con respecto a los riesgos que ve Hacienda, González Anaya afirmó que en México han madurado sus instituciones democráticas. Tenemos además amplios consensos alrededor de la responsabilidad fiscal, de la autonomía del Banco de México y de la política monetaria. Las reformas constitucionales le dan estabilidad. Es natural que haya incertidumbre en un año electoral, no solo para México, sino para todo el mundo. En todos lados ocurre esto. Con respecto a la renegociación del TLC, dijo que a diferencia de 2017, hoy hay 6 rondas exitosas, una en marcha, además de 3 capítulos concluidos. Sobre la reforma fiscal de Estados Unidos, indicó que a pesar de ella, México seguirá siendo competitivo. Por último, dijo que las instrucciones para este año son dar continuidad a la política económica, a la estabilidad macro, a la implementación de las reformas, a la transparencia presupuestaria y asegurar los recursos para la reconstrucción. Para México al Día, Gustavo Castillo. Juan Díaz de la Torre fue reelecto como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así como desempeñar leal y eficientemente el puesto por el que han sido electos. ¡Sin protesto! Durante el Congreso Nacional Extraordinario del CENTE también se aprobaron cambios al estatuto, con lo que desapareció la figura del Consejo General Sindical para el fortalecimiento de la educación pública. Otros nombramientos fueron los del secretario general y secretario técnico, cargos que ocuparán Alfonso Cepeda Salas y Miguel Ramírez Sánchez respectivamente. Y la SEP informó que ya se asignaron las primeras 646 plazas para maestros de inglés en escuelas normales, quienes iniciarán el 15 de febrero el proceso de contratación. Los maestros contratados contarán con una plaza de tiempo completo denominada Formador de Inglés C y atenderán 4 grupos de 20 estudiantes aproximadamente. Impartirán 24 horas de clase a la semana frente a grupo y desempeñarán funciones de tutoría en línea para estrategias virtuales de apoyo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Está usted viendo México al Día. La digitalización de los servicios del IMSS cada día se fortalece más. La aplicación IMSS Digital le ha hecho la vida más sencilla a los 75 millones de derechohabientes, afirmó el director general del instituto, Tufik Miguel Ortega. Hoy ya no tienen que hacer largas filas ni presentarse en el IMSS porque el 78% de nuestros trámites y servicios se hacen de manera digital. A la fecha, se han realizado más de 200 millones de trámites a través de esta vía y contamos con la aplicación digital más descargada y más reconocida del Gobierno federal. En el marco del 75º aniversario del IMSS, Miguel Ortega recordó que hace algunos días el presidente Peña Nieto invitó a la población a emitir su opinión con respecto a esta aplicación. En tan solo 4 días, el video se reprodujo cerca de 200,000 veces.
Se recibieron 1.400 comentarios, de los cuales casi el 55% fueron positivos o neutrales sobre el funcionamiento. 36% fueron comentarios relacionados con el servicio y la atención proporcionada por el IMSS y solamente el 9% fueron negativos. Informó que los derechohabientes del IMSS solicitaron, entre otras cosas, incluir citas de odontología, estudios de laboratorio y digitalizar el trámite de pensión. En el evento, el presidente entregó el Hospital General de Zona número 5 del IMSS en Nogales, Sonora, que cuenta con 24 nuevas especialidades como oncología, traumatología y neonatología. Los señores empresarios, las enfermeras, nuestras diputadas federales y locales, los medios de comunicación, no me dejarán mentir que se le llamaba el Hospital de la Muerte. Hoy tenemos aquí un hospital con 47 especialidades que beneficiará a más de 230,000 personas. Por último, Tufik Miguel reiteró la viabilidad financiera del IMSS que permite crear más infraestructura hospitalaria. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y la Secretaría de Educación Pública conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con actividades al aire libre, talleres y conferencias. Irma Adriana Gómez, oficial mayor de la SEP, aseguró que con la implementación del nuevo modelo educativo se busca que cada vez más niñas encuentren el gusto por profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y las ingenierías. Lo que estamos haciendo es, con este tipo de ejercicios, el involucrar a las niñas con mentoras para que puedan realmente irle tomando un buen sabor a que no es difícil, que es fácil y además es divertido. Además, indicó que mujeres dedicadas a las ciencias exactas visitarán las escuelas de nivel básico para motivar a las nuevas generaciones sobre el gusto por la ciencia y estas profesiones. Escolar, primaria y obviamente en secundaria ya con mayor énfasis. Pero es cómo te llevo la ciencia de una manera agradable. Los tenemos metidos en la currícula, en los nuevos planes y programas y en los nuevos libros que arrancamos ahora en el mes de agosto, que inicia el nuevo año escolar, ya tienen ejercicios incorporados. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, se reunió con integrantes del Consejo Directivo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, acompañado por el secretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán. Encabezó el informe de gestión del año 2017 al reelegir a Rafael López Castañares como director general de este organismo para los siguientes 4 años. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Los Pinos una reunión privada con los integrantes de su gabinete, a quienes ratificó la instrucción de cumplir y respetar los ordenamientos legales que deberán observar todos los servidores públicos ante el proceso electoral. El presidente, junto con su equipo, evaluó y dio seguimiento a los avances de los compromisos presidenciales. El INE dio a conocer los resultados del monitoreo de noticiarios de precampañas electorales que lleva a cabo la UNAM. La UNAM identificó que el partido más mencionado fue el PRI con 20.05% del espacio total en espacios informativos. Le siguen Morena con 17.35% y el PAN con 16.48%. Con menos menciones se encuentran el PRD, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. El total del tiempo monitoreado se divide en 142 horas en radio, 49 en televisión a partir del 14 de diciembre del 2017 al 4 de febrero del 2018. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los criterios para anular una elección cuando se rebase el tope de gasto de campaña. De acuerdo con el tribunal, un gasto excesivo en las campañas resulta determinante en todos los casos en que la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar sea menor al 5%. Se determinó que quien denuncie irregularidades en los topes de gastos debe acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante en el resultado. El Instituto Electoral de la Ciudad de México estableció que debe de haber una paridad de género en las candidaturas. La paridad de género, si bien pudiera considerarse un tema de moda, ha permitido a las mujeres la posibilidad de acceder a cargos que antes no estaban previstos para ellas. Es un tema que sin lugar a duda día a día sigue cobrando mayor fuerza con la intención
de que en verdad la posibilidad que tiene el hombre de estar en un cargo de toma de decisiones lo tenga la mujer exactamente en las mismas condiciones. Paridad de género en las candidaturas federales a diputados y senadores es una de las líneas que el Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad en noviembre de 2017 y que los partidos políticos y coaliciones deberán cumplir en el presente proceso electoral. En el caso de la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha manifestado que las alcaldías y diputaciones que emanen de este proceso electoral ordinario plasmarán el avance sustancial en materia de paridad de género que distingue a la nueva Constitución de la Ciudad de México, para que los cargos electos de las demarcaciones electorales sean ocupados por igual número de mujeres y de hombres. En la Constitución de la Ciudad de México no solamente los partidos políticos van a tener la obligación también por código local de postular a las mujeres en 50-50 en todos los puestos de elección popular. Esto va a ser para todas las alcaldías y también para todas las diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Para la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams, lo alcanzado en la materia en el actual proceso electoral es un gran avance, pero aún existen retos por vencer. Me siento muy orgullosa de lo que se ha podido hacer, sin embargo me queda claro que hay grandes retos, tenemos retos importantes como lo es la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, bueno, evidentemente, y eso ha marcado las contiendas. La Ley General de Partidos Políticos establece que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género a las candidaturas a legisladoras y legisladores federales y locales. Estos, señala, deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. La paridad de género es garantía constitucional que buscará la existencia de una equidad en todos los procesos electorales. Con información de Gilberto Rodríguez Monroy, México al Día. La PGR informó que José María Guízar Valencia, alias el Z43, fue ingresado al Reclusorio Oriente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. El Z43, presunto integrante de la organización delictiva Los Zetas, fue detenido el jueves pasado en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Formaba parte de la lista de los 122 objetivos prioritarios del gobierno de la República. Es requerido por la Corte Federal de Distrito Este de Texas por su probable participación en la comisión de delitos de asociación delictuosa para exportar de manera ilegal armas y lavado de dinero. Así es, también sobre esta persona, la PGR informó que el Z43 ya fue ingresado al Reclusorio Oriente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. También este presunto integrante de los Zetas fue detenido, como decías, el jueves 6 en la colonia Roma, pero ya está en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Bueno, 2017 marcó un nuevo récord histórico en cuanto a la llegada de turistas extranjeros y sobre el gasto ejercido durante su estancia en nuestro país. De acuerdo con datos del Banco de México, el año pasado 39.3 millones de turistas viajaron a México, cifra 12% mayor que el 2016. De estos, 7.9 millones llegaron en crucero, 18.2% más que el periodo anterior. Todos ellos gastaron más de 21.300 millones de dólares, un aumento de 8.5% también en comparación con el año pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su plan de infraestructura. Este contempla movilizar 1.5 billones de dólares en inversión con un aporte del gobierno federal de solo 200.000 millones. El proyecto también contempla la construcción de un muro en la frontera con México y un acuerdo sobre el programa DACA que protege a los llamados Dreamers. Lo que digo de una forma muy confusa es que asumimos para esta propuesta 2018 que el acuerdo de DACA se logró y que el muro en la frontera está financiado. Son 25.000 millones. Tendremos la mitad este año y la otra mitad el siguiente año. Mientras tanto, en el Senado de los Estados Unidos, el debate sobre una reforma migratoria que define el futuro de los 800.000 Dreamers que viven en esa nación.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, terminó su gira por los Estados Unidos, donde defendió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aseguró que es un acuerdo que puede beneficiar a los 3 países integrantes. Claro, el Telecan es bueno para Canadá. Canadá está ganando con el Telecan y Estados Unidos está perdiendo, y es por eso que a los canadienses les gusta. El tratado no es un juego de hockey. La verdad es que Canadá y Estados Unidos están ganando, así como México, y es así como debemos mantenerlo. La esposa del hijo del presidente de los Estados Unidos, Vanessa Trump, fue trasladada a un hospital luego de abrir un sobre sospechoso enviado a su domicilio. El polvo blanco que contenía la carta resultó no ser nocivo, por lo que Vanessa, su madre y otra persona que tuvo contacto con este sobre no resultaron afectadas, aunque la sustancia permanece aún sin identificarse. El sobre estaba originalmente dirigido a Donald Trump Jr., sin embargo, fue su esposa quien lo abrió en el departamento de su madre. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que es importante impulsar el ambiente de reconciliación y diálogo con Corea del Sur. Esto luego de haberse reunido con la delegación que volvió a su país tras la permanencia de 3 días en los Olímpicos de invierno. Al respecto, se pronunció satisfecho por la participación de los atletas y reconoció que las iniciativas de Seúl para priorizar su visita fue impresionante. Y en Hong Kong, por lo menos 19 personas murieron y 40 resultaron lesionadas luego de que el autobús de 2 pisos en el que viajaban se salió de la carretera. De acuerdo con testigos, el suceso se debió al exceso de velocidad. Se trata del peor accidente de tránsito en aquella isla desde 2003. La Comisión Internacional Cuba Justicia, creada para fiscalizar los crímenes de lesa humanidad, dio a conocer una lista preliminar de 42 personas donde está incluido el presidente Raúl Castro. El listado fue presentado al Departamento de Estado de los Estados Unidos con supuestos casos sólidos, evidencias y testigos. Venezuela perdió su derecho al voto temporalmente en la Asamblea General de la ONU por el incumplimiento en el pago de sus aportaciones. Las normas de la ONU establecen la pérdida del voto en la Asamblea General para los Estados miembros que tienen pendientes con los pagos al impuesto de la organización. A la lista se agregan, además de Venezuela, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Granada, Libia, Surinam y Yemen. El Comité Ejecutivo del Congreso de Sudáfrica decidió retirar o destituir al presidente Jacob Zuma como jefe de Estado. La polémica sobre si el presidente dejará pronto su cargo se debe a acusaciones de corrupción y se da en el marco del centenario del nacimiento de Nelson Mandela. Los aparatos de inteligencia de Irak informaron que el máximo líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, se encuentra con vida, aunque con heridas y mala salud. De acuerdo al Ministerio del Interior de esa nación, se esconde en el desierto de la frontera entre Siria e Irak, pero se encuentra en mal estado ya que padece diabetes y tiene fracturas graves que probablemente son el resultado de ataques aéreos en los refugios del Estado Islámico. Vamos a nuestro primer resumen. El crecimiento acumulado en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto es de 13.1%, el doble que el sexenio anterior. La Presidencia de la República informó que la economía alcanzó una racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido. La digitalización de los servicios del IMSS ha ayudado a más de 75 millones de derechohabientes. La SEP informó que ya se asignaron las primeras 646 plazas para maestros de inglés en escuelas normales. El Banco de México informó que en 2017 aumentó el número de turistas, dejando una derrama de más de 21,000 millones de dólares. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete a respetar el proceso electoral. En noticias internacionales, el Congreso Nacional de Sudáfrica decide destituir al presidente Jacob Zuma como jefe de Estado. Más adelante, en la sala, Javier Villaurrutia continúa la segunda temporada de la obra Cosas Raras.
Y en los deportes, detienen al ex-pitcher mexicano Esteban Loaiza por transportar 20 kilos de cocaína. Están con nosotros en el estudio Tani Fonserrada, y es representante de Sunchi en México, y Engelbert Valpeos, director de proyectos de la Fundación Dharma. Con ellos vamos a hablar porque son fundaciones internacionales que han proporcionado mucha ayuda a los damnificados del sismo en la Ciudad de México y en otros puntos del país. Pero también esto es otro punto, ¿no?, que mexicanos como muestra de solidaridad han decidido ir a Taiwán también a apoyar a las personas que resultaron afectadas por el pasado sismo. Sí. Tani. Personas que fueron damnificadas en el temblor de México, a las cuales nos vinieron a ayudar Tsuchi Foundation de Taiwán, que es una fundación que se dedica a ayudar a países con desastres naturales. Ahora, con el temblor de Taiwán, en febrero, están saliendo a las calles a recolectar apoyo económico y en botes, una alcancías que se le llaman bamboo banks, así de peso al día que recolectan, van juntando poco a poco cantidades que ahorita, por ejemplo, los voluntarios de Jojutla llevan ya más de 15,000 pesos de boteo, tal cual. Y no es la cantidad la noticia, es el que salen a la calle con todo su amor ahora a ayudar a la gente que les ayudó en su momento. ¿Y cuántas personas están ya ahora participando en este proyecto? Bueno, nos vamos a Taiwán un grupo de 15 a 20 personas, salimos el día 22. Pero hay muchos más involucrados. En Jojutla precisamente hay como 40 voluntarios que están saliendo a las calles, gente que perdió su casa, que perdió cosas, que recibieron el apoyo de la fundación y ahora ellos están en un gesto de amor hermoso, saliendo a las calles haciendo lo mismo. Están en Xochimilco haciendo lo mismo, un grupo de 15 personas aproximadamente, en Ciudad de México también. Ese es un poquito también el perfil de estos 40 personas que están metidos en estas, de forma solidaria, apoyo. ¿Qué perfil tienen? ¿Cómo lo seleccionaron? ¿O fueron por parte de ellos quienes nació este deseo de apoyar? Nace por parte de ellos realmente. O sea, son voluntarios que recibieron en algún momento apoyo. Llegó un grupo de voluntarios elegidos por la fundación, por supuesto. Llegamos a las diferentes áreas, se unió más gente damnificada, gente que había perdido sus cosas. Dijo, ok, me están ayudando, ahora yo quiero regresar ese gesto. Y empezaron a ayudarnos aquí en Ciudad de México, en Morelos y en otras áreas. Y ahora que se presenta esta situación, ellos mismos dijeron, oigan, ellos tuvieron ese gesto, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo apoyamos? Y salieron a las calles ellos mismos, es una cosa hermosa. Sí. Tani, sabemos Engelbert, que han seguido ustedes recorriendo zonas afectadas, viendo a la gente damnificada. ¿Qué han visto después de los sismos? Pues mucho enojo, cansancio, de ver de qué maneras siguen teniendo algún tipo de apoyo para levantarse, para seguir con algunos pagos que estaban haciendo antes del temblor. Sí, hay pagos que siguen haciendo aunque ya no tengan, por ejemplo, casa. Y entonces hace falta muchísimo apoyo de abogados, ¿sí? También falta mucho apoyo emocional, de apapacho, de abrazo, de contención, ¿no? Porque ya pasó, aparentemente, y no ha pasado. Ya pasó a la gente que no le sucedió nada, que no tuvo pérdidas, pero a todas las personas que siguen durmiendo en campamentos, pues sigue siendo algo del diario. ¿Hay mucha gente durmiendo en campamentos? Todavía. Sí. Todavía Sí. hay mucha gente durmiendo en campamentos, mucha gente que está con familiares, mucha gente que tuvo que rentar en otros espacios más chicos, más incómodos, más lejos, con menos acceso a sus áreas de trabajo. Pero ellos siguen viviendo el problema. Claro. ¿No? O sea, el resto de la ciudad de una u otra manera ha avanzado, pero ellos se han quedado un poquito ahí. Y también hay que ver cómo podemos apoyarlos de manera que se levanten y sigan adelante y no solamente se quede también en el asistencialismo que puede suceder. Claro, no, y además entender que, bueno, pues estos son fenómenos que suceden en varias partes del mundo y que precisamente esta solidaridad tan fuerte que se ha visto en la sociedad mexicana
pues estos pues también héroes anónimos, si lo podemos decir de una forma, también van a importar sus experiencias ahora en Taiwán. ¿Cuánto tiempo piensan estar allá? ¿Cuál es la idea ya precisa? Es decir, imaginándonos que ya llegaron, ¿cómo va a ser pues este apoyo, esta solidaridad allá? Nos vamos el 22 de febrero y regresamos el 6 de marzo. La idea original era ir a un entrenamiento para ver cómo seguir apoyando a los damnificados de México. Pero la vida es mágica y te pone todo. Ahora tenemos nosotros la oportunidad de ayudar. Claro. Vamos no nada más a entrenarnos y a ver de qué manera seguimos apoyando, sino también vamos a dar compasión y alivio, que es el espíritu de Tzu Chi, que es lo que ellos hacen en todo el mundo, ¿no? Hay muy pocas muertes realmente. Sí, son afortunadamente menos de 20 hasta ahorita. Las de Taiwán. Las de Taiwán, hay 200 personas lesionadas. Sin embargo, hay cierto número de desaparecidos que todavía no se han... ¿Y qué es la diferencia, por ejemplo, de tipo de construcción que se utilizan en países que tienen ya una experiencia ante estos fenómenos a lo que ocurrió en nuestro país, a pesar de ciertos avances que se dieron, ¿no? Sí, es eso. Y también es importante también mencionar que fue una menor magnitud. Fueron 6.4 grados de magnitud, pero también es un país que está acostumbrado a sismos constantes. Es un país sísmico. Taiwán vive cada semana un sismo casi. Nosotros no, a ese nivel. Entonces, sí nos tomamos desprevenidos. A pesar de esos cambios que mencionas que hubo, faltó. Sí, claro. Sí faltó. Y algo que creo que es muy importante y creo que en el fondo es el objetivo, es dejar claro que parte de estos objetivos de ustedes es ayudar con este apoyo emocional, ayudar con esta nueva creación de esperanzas y que tengan la posibilidad pues de reinstaurarse, ¿no? Independientemente de las circunstancias que les corresponden. Sí, por supuesto. Nosotros, tenemos un equipo de coaches y de entrenadores y de gente que se dedica al apoyo emocional, en donde se dan conferencias y pláticas también para levantarse, ¿no? Darse cuenta que, ya sucedió el caos, ya sucedió el daño, ahora ¿qué hacemos con esto? ¿De qué manera nos hace más fuertes? ¿Cómo nos levantamos todos juntos? Y ha sido un resultado muy bonito y vamos poquito a poco, pero sí falta muchísimo apoyo. Entonces, ahora sí que es un llamado en general a toda la gente de todavía hace falta. ¿Y qué aportas tú? Claro, ¿no? sin duda Porque dar es dar. Claro, sí. Y hay muchas formas, ¿no? No solo lo económico, por lo supuesto. material. Exacto. Existe una página de donaciones para la Fundación Tzu Chi ahorita para apoyar a la gente en Taiwán. Si alguien quiere hacerlo, es https:// tzuchi.us/donate, /ES/. Perfecto. Ahí vienen cantidades por si alguien quiere apoyar a nuestros hermanos ahora en Taiwán que vienen a apoyarnos. Sin duda alguna. Y bueno, ya nos contarán cómo les fue para seguir dando esta continuidad de estas experiencias. Pues muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ayer terminaron ya las pre-campañas, el 11 terminaron las pre-campañas y entramos en una etapa de veda para los candidatos, ¿no? Para hacer actos que generen esa intencionalidad de apoyo hasta el 30 de marzo. Pero vamos a ver cómo están las cosas, cómo está la ciudadanía enterada en términos generales de cuándo va a ser la votación y otros elementos. Para eso está con nosotros Paco Abundis de Parametría. Paco Abundis, ¿cómo están? Buen día. Como cada martes es un placer tenerte en el estudio. Gracias. Pues miren, es una medición obligada porque lo que está pasando con las mediciones preelectorales y aunque muchos tomamos la posición de decir que no hacemos predicciones, siempre nos juzgan a partir de la última medición y si se parecen al resultado final. Claro. Parte de la explicación de por qué difieren estas mediciones es
si estamos entrevistando a los votantes, a los potenciales votantes, o si este que entrevistamos el último fin de semana fue el que salió a votar. Claro. No es literalmente aquí y en China, ¿no? Sí, por o sea, hay un chiste, por ejemplo, en la Gran Bretaña, que dicen que es muy frecuente que los conservadores ganen, pero no les atribuyen la victoria al Partido Conservador, sino dicen que más bien los laboristas pierden. O lo que es lo mismo, los laboristas no sacan a sus leales a votar. De hecho, es parte de la explicación del Brexit. Claro, claro. Sí, Es parte de la explicación de lo que pasó en Colombia con el referéndum, de estar a favor de la paz o a favor de juzgar a la guerrilla o a los guerrilleros. Es parte de las diferencias de lo que pasó en España, en Grecia. Claro. Es decir, cuando nosotros vamos y medimos a un potencial votante. Y ustedes van con ellos. Y en el día de la elección, la ciudadanía tiene que ir a la casilla, ¿no? Sí, se asume, ¿no? Pero si les pongo, digamos, en un ejemplo práctico, una muestra de 1000 entrevistas, de esas 1000 entrevistas, si no ponemos ningún filtro, con tasas de participación que esperamos arriba del 65% por la concurrencia, ¿no? Yo creo que es un lugar común decir que va a ser la elección más grande de la historia de este país por la cantidad de posiciones que se están disputando. Sí. Más de 3.450, bueno, 3.447 creo que es el número exacto, pero bueno, estamos alrededor de 3.500 posiciones que se disputan. Eso nos va a llevar a votar más. Es decir, va a haber la elección federal y en 30 estados va a haber alcaldías, va a haber congresos locales, en fin, ¿no? Una cantidad de posiciones. Eso en principio nos va a incrementar el nivel de participación. Paco, ¿con qué tiempo de antelación puede una encuesta, desde tu punto de vista, tener prácticamente una certeza de lo que puede ser un resultado electoral? Para serte franco, nunca. Porque por este tipo de diferencias que le estoy diciendo y porque incluso las encuestas de salida, ¿no?, que hemos publicado, 2006 fue un caso muy emblemático, claro. 2015 el primer fenómeno que vimos de este tamaño fue la elección en Nuevo León del actual gobernador con licencia Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, ¿no?, o el candidato independiente, pero la medición preelectoral, por ejemplo, en ese caso que más se acercó de un periódico del norte que tiene su sucursal en México, al revés, como lo quieran ver, El Norte y Reforma, le daba 12, 13 puntos de ventaja. Acabó ganando con 27 puntos de ventaja. Ese fue el primer fenómeno y ese día incluso tuvimos problemas en la medición el día de elección en casilla. O le hace el Estado de México, Coahuila, por hablar dos de nuestras elecciones más recientes, donde el día de elección tuvimos niveles de no respuesta de entre 25 y 30% en el Estado de México y para Coahuila 20%. Es decir, 1 de cada 5 entrevistados o 1 de cada 3 decían que no sabían qué habían hecho acabando de salir de la casilla, ¿no? Sí está convirtiendo en un serio problema de medición. Digamos, ya es parte del comportamiento electoral, ¿no? Entonces, de hecho, cuando estamos reportando números electorales, la no respuesta la estamos reportando como viene, porque no sabemos cómo la vamos a asignar, si esa no respuesta tiene algún sesgo. Regresando al ejemplo de las 1000 entrevistas, si no tiene ningún filtro y participa el 65%, entonces solamente 650 entrevistas son para nosotros de votantes probables y otras 350 no nos van a servir. Claro. Correcto. Entonces, si no hay diferencia de la preferencia entre esas 650, digamos, y las otras, en realidad no nos interesaría mucho modelar. Estas preguntas que les voy a mostrar tiene que ver con esos modelos. ¿Cómo sé quién es el votante probable? Claro. Si yo les pregunto, ¿ustedes van a ir a votar? Sí, seguro voy a ir a votar. Y de una escala de 1 a 10, ¿van a ir a...? No, seguro. Pero en realidad esta primera pregunta es uno de los, se le llaman variables de proximidad o variables proxy. Si faltando una semana para la elección ustedes no saben la fecha, hay muchas posibilidades de que no sean, se te la pierdan, ¿no? digamos, que no estén en la vida cívica de este país, que no sean buenos ciudadanos. Esta es una primera pregunta. ¿Sabe usted cuándo es la próxima elección para presidente de la República? Hoy día, a pesar del ruido de los spots y las campañas, a pesar de eso,
menos de 1 de cada 5 mexicanos sabe la fecha precisa de elección, que es el 1 de julio. Vale la pena, nada rápido por el paréntesis, porque a lo mejor no se alcanza a leer ahí en las diapositivas, que esta encuesta fue levantada del 25 de enero al 2 de febrero del 2018, Así es decir, hace poco, ¿no? Para que así estamos es. Sí, partiendo digamos, es nuestra última entrega. Ajá, con esta hicimos nuestro, digamos, diagnóstico electoral de la semana pasada. Claro, digamos, esta encuesta fue muy electoral. Muchos de los temas que tratamos aquí son más de orden sociológico, pero esta fue, digamos, tuvo muchas variables electorales. Luego, en julio de 2018, sí, pero como bien dices, Omar, es muy importante la fecha, ¿no? En estas fechas, que sepan el mes, 32%, 1 de cada 3, que sabe que es en este año 7%, que se equivocó de fecha, 9%, y que no sabe, y lo dice de manera abierta, 1 de cada 3. Entonces, digamos que tiene algún conocimiento de elección, estaremos en ese 50%, 18 más 32. ¿no? Claro. Ok, si me lo permites, Paco, vamos a hacer una breve pausa y retomamos esta gráfico, las que nos comentes. Vamos y venimos. Bueno, pues retomamos esta gráfica. ¿Quieres concluir con la gráfica que tenemos en pantalla? Simplemente para retomar la función de esta pregunta, que es niveles de conocimiento de elección, que nos sirven mucho para poder, si no predecir, es una buena variable de aproximación para ver quién es un probable votante. Claro. Gente que no sepa la fecha de elección con precisión a una semana de la elección, muy probablemente no van a ir a votar, muy probablemente no les interesa, muy probablemente la espotiza no les afectó, no dejaron pasar, ¿no? la fecha. En el siguiente gráfico tenemos una escala que es usando una escala de 10 puntos, como en la escuela. Por favor, dígame qué tan probable es que usted sí vaya a votar en la próxima elección para presidente de la República. Puede escoger cualquier número entre 1 y 10. En la medida en que se acerca a 10 significa que es segurísimo que va a ir a votar, y en la medida que se acerca a 1 significa que es muy poco probable que vaya a votar. Si ven, ese segurísimo es de 44%, después viene un nuevo con 13% y luego el 17%. Si sumamos esa del 8 hacia arriba, tenemos casi el 64%. Tenemos el 64%, que es el número que estimamos que puede ir a votar. Que es una alta participación. Que es una alta participación. O sea, nuestras elecciones presidenciales, digamos, en la historia reciente el récord fue la del expresidente Zedillo, que llegó a 74%. Cuando él gana. Cuando él gana. Luego bajó a 62 con el expresidente Calderón y nos hemos movido ahí 58, 60. Estamos en el rango entonces. Pero otra vez, parte de la explicación de por qué va a salir más o creemos que va a pasar el 60% de esta elección tiene que ver con las elecciones locales, por lo menos en 30 estados. Y luego vendría una pregunta sobre quién organiza la elección. Esta yo creo que tiene una lectura mixta. Por lo que sabe o he escuchado, ¿quién organiza la elección para presidente de la República, senadores y diputados? El INE, ya con este reconocimiento con ese nombre, 24%. Todavía hay quien menciona el Instituto Federal Electoral. Es un número bajo, 31%. Sí. Sobre todo, dirán que la mitad diga de manera abierta que no lo sabe. Eso es importante. No es un cuestionamiento de la autoridad. Digamos, ahí tenemos preguntas de confianza. Y hay que decirlo también, buena parte de la relación del INE con los ciudadanos pasa mucho por lo que cargamos en nuestros bolsillos, que es nuestra credencial de elector, que es como nuestra carta de identidad. Es con lo que cambiamos cheques en los bancos, con lo que nos identificamos, entramos a edificios. O sea, la imagen del INE ex IFE no pasa necesariamente solo por el día de elección, pasa por otro contacto cotidiano. Pero sí preocupa un poco
que 52% no tenga idea, digamos, de... Sí. ¿Cómo asume las instituciones democráticas, ¿no? Así es. Esto es en la federal. El presidente de la República, senadores y diputados. Si vamos a las locales, este porcentaje, que es el último gráfico, este porcentaje es aún más bajo, 26%. Mucha gente confunde el INE con su instituto local. Claro. Y antes era como más claro por nombre hablar del Instituto Estatal Electoral y del Instituto Federal Electoral. Ahora los llamados soples tienen una identidad un poquito más confusa y yo creo que como tal la gente diría este gráfico se confunde aún más, ¿no? O sea, porque ¿quién organiza la elección de gobernador, presidentes municipales y diputados locales? Se le atribuyen al INE el 18% y el IFE 8%. La verdad es que en esto, salvo excepciones, son los OPLES o los institutos locales quienes organizan las elecciones. Esperamos que estos niveles de conocimiento y de confianza aumenten conforme nos acercamos al periodo electoral. Pues sí, faltan todavía algunos meses, muy importante ver estas gráficas y sobre todo sabemos que faltan campañas, falta mucha historia por ver en términos de las campañas, de quién es quién, falta ver quién se queda dentro de los independientes, muchas variantes y que esto irá modificando e irá impactando a la población. Sí, tendremos que hacer de este gráfico un seguimiento y haremos otras entregas para ver cómo va evolucionando esta variable. Muy bien, Paco, pues agradecemos muchísimo estas gráficas, ustedes. esta tendencia y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes, Pati. Gracias. Gracias. Vamos. El presidente Enrique Peña Nieto destacó los más de 113,000 empleos generados en el primer mes del año. La Secretaría de Educación Pública conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los criterios para anular una elección cuando se rebase el tope de gasto de campaña. En noticias internacionales, en Hong Kong, por lo menos 19 personas murieron luego de que el autobús en el que viajaban se salió de la carretera. Más adelante, el cineasta mexicano Guillermo del Toro presidirá el jurado internacional de la edición 75 del Festival del Cine de Venecia. Y en los deportes, hoy inician los octavos de final de la UEFA Champions League. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles esta mañana de martes y pues por supuesto a todos quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y Aprende TV de Televisión Educativa, también del canal 22 o en Facebook Live a través de la cuenta Noticias México al Día, también a través de Periscope y publicaciones en Twitter en la cuenta @mexaldía. Y hoy es martes de México X, esta increíble plataforma de cursos abiertos en línea masivos, completamente gratuitos porque la educación está viviendo una revolución, la educación ahora es autogestiva, es on demand y nosotros podemos aprender lo que queramos gracias a todas estas fantásticas herramientas que nos ofrece la tecnología y el Internet. La Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Televisión Educativa operan la plataforma México X en colaboración, por supuesto, con muchísimas instituciones. Hoy nos vamos a comunicar con María Liliana Romero López. Ella es coordinadora de servicios docentes y diseño curricular de Prepa en Línea CEP y vamos a hablar de algunos de los MOOCs que ofrecen a través de México X, como el de cómo aprender a aprender, un concepto muy interesante que se está desarrollando a través del nuevo modelo educativo. Liliana, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación. Hola, buenos días, Ana Cristina. Cuéntanos de qué se trata este MOOC que se ofrece a través de la plataforma México X, cómo aprender a aprender. Bueno, este MOOC básicamente sus bases es apoyar a la gente que está
entrando apenas a estas modalidades en línea, les da elementos para que vayan aprendiendo a organizarse, para que utilicen agendas, para que aprendan todas estas dinámicas que les permiten autogestionarse para poder realizar sus estudios en estas modalidades con éxito. ¿Por qué es importante, Liliana, que aprendamos a aprender? Es decir, ya no solo es importante que nos memoricemos ciertos conceptos, sino también pues que aprendamos a utilizar todas estas herramientas como lo son, por ejemplo, las plataformas en línea, como lo son los mismos libros o los recursos tradicionales que tenemos al alcance para aprender. Bueno, con estos cambios que ha habido en el modelo educativo, la base no es solo que haya un concepto, sino que la gente vaya aprendiendo a él mismo reconocer qué tiene que cambiar en sus ámbitos, qué puede mejorar y qué puede tomar de lo que tiene a su alrededor, en su contexto, para ir aprendiendo cosas nuevas que les sean útiles en su vida y en su desarrollo personal y profesional. Es por eso que es muy importante que aprendan a aprender cómo ir retomando todos estos elementos que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Exacto, Liliana, porque estas herramientas nos sirven no solamente para hacernos expertos en alguna materia, sino también para irnos adaptando a las diferentes situaciones de la vida. ¿Qué experiencia han tenido ustedes por parte de la prepa en línea CEP con estas herramientas, pues como lo son la prepa en línea o en este caso los MOOCs? Bueno, mira, nosotros comenzamos a desarrollar MOOCs al ver la necesidad que había en los aspirantes que iniciaban con nosotros algún proceso para entrar a prepa en línea. Empezamos a identificar en ellos cuáles eran las necesidades que tenían y en función de eso es que fuimos desarrollando MOOCs que sirvieran de base para todas estas personas, no solo que intenten ingresar con nosotros, sino que empiecen a trabajar en este tipo de ámbitos. Entonces empezamos con este MOOC de Aprender a Aprender. Ha sido muy enriquecedor porque hemos visto cómo incluso no solo los estudiantes, sino incluso los docentes han ingresado a este tipo de MOOCs, porque también les da herramientas para apoyar a los estudiantes que se empiezan a incluir en sus grupos en distintas asignaturas y también, bueno, ellos empiezan a utilizar las tecnologías aun cuando sus materias se den en presencial. Y es que así como este MOOC, también la prepa en línea, cabe destacar, y tú me corregirás si lo digo de forma errónea, está abierto para cualquier tipo de persona, no importa la edad, el contexto social, cualquier actividad que se realice, y es muy importante que sepan que están estas herramientas y cómo pueden acceder a ellas, Liliana. Sí, la prepa en línea es para toda persona que quiera estudiar, que desee estudiar y no tenga la posibilidad o no esté interesado en una modalidad presencial, puede inscribirse con nosotros en las distintas convocatorias que hay en el año, siempre y cuando tenga su certificado de secundaria. Ese es el único requisito que nosotros tenemos. Y bueno, todo es a través de internet. En la plataforma puede ver las convocatorias, tanto para ver los MOOCs en la plataforma de México X como en la página de Prepa en Línea, para ver las distintas fechas de convocatoria para ingresar con nosotros. Fantástico, pues muchísimas gracias por esta comunicación, por estar haciendo este esfuerzo para la educación de los mexicanos y no solo los mexicanos, porque sabemos que las herramientas tecnológicas nos permiten desvanecer las fronteras del mundo para poder acceder al conocimiento. Te agradecemos mucho, esta es su casa y nos vemos pronto para platicar de cómo se siguen desarrollando estos MOOCs y el éxito que están teniendo a través de México X y de la prepa en línea. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Un fuerte abrazo. Y bueno, regresamos con ustedes, Pati y Omar. Gracias, Anita. Jóvenes emprendedores de todas las regiones del país preocupados por el medio ambiente, la ciencia y la tecnología fueron galardonados con el premio Estudiante Emprendedor. Giselle Mendoza, de sexto semestre de la carrera de Economía del Tecnológico de Monterrey, se convirtió en la ganadora del premio Estudiante Emprendedor 2018 por su proyecto bioplástico a partir de la cáscara de naranja en Nuevo León. Se trata de GECO, un negocio a cargo de Giselle que se encarga de reciclar residuos de naranja y convertirlos en plástico en las zonas citrícolas de Nuevo León y Veracruz. Tienen como materia prima este tipo de desechos orgánicos, son mucho más saludables tanto para las personas, el medio ambiente, su degradación. Vaya, tiene un impacto tremendo, sobre todo en las grandes problemáticas mundiales de medio ambiente. Ella concursó en las categorías de innovación e impacto social ante más de 30 proyectos a nivel nacional. Fuimos valientes en atrevernos a enfrentar un problema que nos afecta a todos,
y pocos están dispuestos a darle cara. Simplemente el problema de las basuras plásticas está matando 1 millón de especies marinas al año, 100,000 mamíferos marinos, y con este tipo de soluciones realmente se puede generar esa protección tangible a nuestro medio ambiente. El Premio Estudiante Emprendedor nació como un esfuerzo internacional con la misión de brindarles a los jóvenes emprendedores que poseen y operan un negocio la oportunidad de acelerar su éxito. Gracias a eso tenemos una bolsa mexicana de valores, gracias a eso hay crecimiento, gracias a eso hay dinamismo en la economía. Muchas felicidades. Giselle será la representante de nuestro país en la final mundial en Toronto, Canadá. Creo mucho en que dar oportunidades a gente talentosa como este tipo de apoyos potencializa el alcance al que podemos llegar. Día a día trabajo intensamente y porque me siento orgullosa de mi país, porque quiero que sea modelo de innovaciones tecnológicas y ambientales. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y en la sala Javier Villaurrutia continúa la segunda temporada de la obra Cosas Raras. Beto, tienes que ser fuerte. Todo parece indicar que ya nos quedamos sin papá. ¿Tú crees? Piensa. ¿Pero por qué? Pues porque así pasa. No hay papá, punto. Así que ve pensando qué vamos a hacer. En Cosas Raras, 2 hermanos se reencuentran para contar una historia que los separó en la infancia. Cosas Raras habla sobre todo de la infancia. El reencuentro de 2 hermanos que después de mucho tiempo de no verse, vuelven a encontrarse y hacen un ejercicio sobre el mapa de la memoria y los recuerdos para entender quiénes son ahora. Nos presenta a estos 2 niños como 2 animalitos heridos que están buscando en la memoria cómo sanarse, cómo reencontrar en esta infancia su momento de vida actual. Y pienso yo que esa es la gran virtud del texto. La obra aborda temas como el amor, la fraternidad, los juegos de la infancia, los secretos, los silencios y las ausencias. Escrita por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, la apuesta narra cómo situaciones extrañas se pueden convertir en algo normal dentro de la familia. Nos fuimos dando cuenta de verdad de la genialidad de Luis Enrique, de la manera tan entrañable y tan hermosa en la que nos cuenta una historia dura, fuerte, pero creo yo importante para dialogar padres e hijos. Con una escenografía sencilla, el montaje de Hugo Arrevillaga es una apuesta por la palabra y el trabajo de sus actores. Fue un reto recordar nuestra propia infancia, nuestros propios momentos de infelicidad o no cuando éramos niños. Creo que eso también, pasar otra vez por ahí, es algo que puede ser doloroso y después se convierte en algo luminoso y esperanzador como la obra. Para mí eso es Cosas Raras, una posibilidad de convocar y de compartir a los espectadores jóvenes y adultos también una posibilidad de reflexión a partir de una historia entrañable, certera y muy poderosa, quiero pensar. Ganadora del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños 2016, Cosas Raras se presenta sábados y domingos a las 13 horas en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Los martes, Carla Sentién nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Dentro de la enorme riqueza culinaria de nuestro país, la dulcería ocupa un lugar preponderante. Existe a lo largo y ancho de nuestro territorio una gran variedad de dulces típicos, muchos de ellos elaborados artesanalmente y que son representativos de una determinada región. Hoy no voy a hablarles de una golosina en particular, sino de un establecimiento muy especial que concentra, para nuestro deleite, un gran número de estas delicias regionales. La Dulcería de Celaya, fundada hace más de 140 años. Este negocio, creado por los hermanos Alfredo y Luis Guízar, abrió sus puertas en 1874, en la calle de Plateros, actualmente Madero,
ya iniciando el siglo XX, cambió su dirección al número 39 de la calle 5 de Mayo, que desde entonces es una parada obligada para los amantes de los dulces tradicionales y que además es también un goce para la vista por lo bello del inmueble. Durante sus primeros años expendían golosinas que eran traídas de diferentes partes del país. Sin embargo, al ir creciendo la demanda de sus productos, los hermanos Guízar decidieron hacerse cargo de todo el proceso ellos mismos, para lo cual compraron las recetas a sus principales proveedores y comenzaron a fabricar los dulces en el sótano de su casa. Actualmente, la mayoría de los dulces que ofrecen se siguen elaborando en sus talleres, confeccionados de manera artesanal y empleando solamente ingredientes naturales, tal como se hacía desde sus inicios. La oferta de la dulcería de Celaya es impresionante, pues se puede decir que están representadas todas las regiones del país. En sus bellas vitrinas y anaqueles rebosan charolas y platos con lo más tradicional de nuestra cultura gastronómica dulce, incluyendo preparaciones tan antiguas como los huevitos de faltriquera o los huevos reales, que ya eran degustados por los virreyes en la época de la colonia. Lo mismo, preparaciones hechas a base de pasta de almendra con forma de animales o frutas, limones rellenos de coco, besitos de nuez, aleluyas de leche, jamoncillos, suspiros, turrones, cocadas, palanquetas, tamarindos enchilados o dulces, muéganos y una lista, créanme, realmente espectacular. La dulcería de Celaya solo cuenta con una sucursal en la calle de Orizaba 37 en la colonia Roma. Este local representa una tradición que vale la pena conservar. Los invito a descubrir más delicias de nuestra gastronomía en mi página web, saborearte.com.mx, y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Jorge, se acaba también de dar a conocer que ya el banco de nieve que está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya está despejado, ya los vuelos ya están otra vez tomando su natural curso. Este martes a las 13 horas el presidente Enrique Peña Nieto entregará la autopista Jala-Compostela y Ramal Compostela en el estado de Nayarit. Y ahora vamos al resumen. La Presidencia de la República informó que la economía alcanzó una racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido. La SEP informó que ya se asignaron las primeras 646 plazas para maestros de inglés en escuelas normales. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete a respetar el proceso electoral. En el estudio, Francisco Abundis, director de Parametría, nos habló sobre los conocimientos de la ciudadanía rumbo a la elección del 1 de julio. Parte de la explicación de por qué difieren estas mediciones es si estamos entrevistando a los votantes, a los potenciales votantes, o si este que entrevistamos el último fin de semana fue el que salió a votar. En nuestra sección México X, María Liliana Romero López, coordinadora de Servicios Docentes y Diseño Curricular de Prepa en Línea SEP, nos habló sobre el MOOC Aprender a Aprender. Les da elementos para que vayan aprendiendo a organizarse, para que utilicen agendas, para que aprendan todas estas dinámicas que les permiten autogestionarse para poder realizar sus estudios en estas modalidades con éxito. Y en los deportes, detienen al ex-pitcher mexicano Esteban Loaiza por transportar 20 kilos de cocaína. Muchísimas gracias, pasen un excelente martes. Nosotros nos vemos mitad de semana, mañana miércoles. Así es, gracias a Griselda Yebra que esta semana nos acompaña en el lenguaje de las señas y a usted por vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego.